Seguimos en esta jornada inspiradora de Foro Caribe Naranja 2025 y de inmediato pasamos a una conferencia magistral que nos invita a mirar de cerca el poder transformador del emprendimiento creativo en nuestra región. En un mundo donde las ideas, la innovación y la cultura se han convertido en motores de desarrollo, esta conversación podemos decir que llega en un momento perfecto para quienes creemos en la creatividad como una estrategia de crecimiento, pero también de cambio social. Nuestra invitada es una de las voces más influyentes en este tema, Alejandra Luzardo. Ella es conferencista internacional, autora y una de las mayores expertas en industrias creativas en América Latina. Es fundadora y CEO de Boomful, empresa dedicada a impulsar el sector audiovisual, el contenido digital y las nuevas tecnologías en la región. Durante su destacada trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, lideró proyectos pioneros que integran tecnología, innovación y desarrollo social, incluyendo el primer préstamo del BID al sector privado de las industrias creativas, el primer bono naranja de Colombia y la creación del primer sandbox audiovisual de la región. Ella también es cofundadora de Demand Solutions y productora del podcast Región Naranja, espacios dedicados a visibilizar el talento creativo latinoamericano. Sus artículos de opinión se publican en los principales medios de América Latina y de España. Y durante años ha liderado proyectos que conectan creatividad con impacto social y ha desempeñado a cientos de emprendedores culturales en América Latina y el Caribe. Y ha sido también impulsora de espacios que promueven el talento, la equidad y la innovación en todas sus formas. Con una mirada fresca, global y profundamente humana, hoy nos comparte su visión sobre cómo los emprendimientos creativos están redefiniendo el desarrollo de nuestra región. Con un fuerte aplauso que se sienta de nosotros los dominicanos hacia ella, recibimos a Alejandra Luzardo con su conferencia magistral Emprendimientos Creativos en América Latina y el Caribe. Bienvenida a la República Dominicana. Wow, muchísimas gracias. Me encanta este calor caribeño porque yo también soy del Caribe. Pero bueno, de verdad es un honor para estar acá. Les agradezco muchísimo a todo el equipo de este foro. Y hoy les vengo a hablar de los emprendimientos creativos en América Latina y el Caribe. Y vamos a desplazarnos y entender que en las industrias culturales y creativas tenemos más de 34 subsectores y que para hacer estrategias realmente que puedan tener un valor, necesitamos a veces hasta escoger en qué nos vamos a enfocar. Si hablamos del impacto del empleo, para América Latina es aproximadamente 1.9 millones de trabajadores que trabajan en esta empresa, en estos sectores, y aproximadamente esto representa el 2.2 del GDP. Acaba de sacar UNESCO un nuevo reporte que a nivel global hemos aumentado el 3.3% de este GDP. Nosotros hemos analizado en esta publicación, que es gratuita, la pueden descargar en la página web del BID, los éxitos, los fracasos de los emprendedores culturales y creativos. Y una de las cosas que vemos en este perfil, que lo pueden acceder, como les dije antes, es la edad. Generalmente tenemos esa idea que los emprendedores creativos están en su casa diseñando y que son como de 19 años, pero en Latinoamérica es muy diferente. Nuestros emprendedores creativos tienen aproximadamente 35 años. Así que, ¿por qué? Porque quizás esto sea un trabajo que hacen al lado del que ya tienen generalmente, ¿no? Otro punto relevante que se ha comentado esta mañana es que el emprendimiento creativo tiene un 13% más de mujeres. A nivel de estrategia, esto se puede usar para incluir, para invitar a más mujeres a que vengan a este sector y puedan trabajar y ganar de esto. Pero realmente, ¿por qué fracasan y qué tanto fracasan estos emprendedores creativos? Vemos que hay una mala planificación financiera. Generalmente todos estos diseñadores, creadores, músicos, no necesariamente conocen este sector de las finanzas. Por eso es importante apoyarse de algunos que realmente lo conocen. El mercado mal definido, se enamoran de sus ideas, no saben quiénes son sus competidores, realmente cómo van a vender los productos. Y la falta de flujo de efectivo, a veces parece mentira, pero un gran pedido
¿no? De repente de productos o servicios que necesiten nuestros clientes, nos pueden llevar a la quiebra si no tenemos ese flujo de capital. ¿Cómo financiamos estos emprendimientos? Esto es un pantallazo, básicamente no es nada diferente de los emprendedores en general, pero aquí hay dos puntos interesantes que son los dos últimos. El 1.1% y el 0.8% está el gobierno y el capital semilla. ¿Qué significa esto? Que las estrategias de política pública tienen que enfocarse para que estos emprendedores puedan acceder a este capital. O sea que, por aquellos que estamos acá, o sea, anoten eso porque es muy importante y los creativos tienen que conocerlo para que puedan también exigirle unas buenas políticas que los beneficien a ellos. ¿Por qué las empresas del sector logran acceder a financiamiento? ¿Por qué no logran acceder a financiamiento bancario? Aquí hay 4 preguntitas, ¿no? Los emprendedores van al banco muy emocionados y la primera pregunta es, ¿cuál es la dirección fiscal de usted? Trabajo en la nube. Y ahí vamos mal. No pasamos la primer examen. Luego nos preguntan, ¿cuál es la actividad principal que desarrollan? Entonces ustedes dicen, bueno, yo hago música, hago diseño, produzco películas. ¿Qué significa esto para un banco? Alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Tampoco pasamos la segunda pregunta. La tercera, ¿con cuántos equipos de trabajo y maquinaria cuentan actualmente? Claro, los bancos están empezando en la maquila, pero cuando tú haces una película necesitas no necesariamente comprar las cámaras fotográficas, tú alquilas todos estos equipos dependiendo de la película que vas a hacer. Por ejemplo, no sé si recuerdan la película de Shrek, que fue en su momento una película de bajos recursos para ese momento, necesitó más de 300 animadores para el desarrollo de esta película. Y por último, ¿cuál es el número total de empleados que forman su organización? Básicamente, las productoras, por ejemplo, de contenido no tienen más de 3 personas como personal establecido en sus empresas, ya que, como les dije antes, van a adquirir, se van a sumar más empleados o consultores, dependiendo del proyecto que van a hacer. Entonces, claro, obviamente no podemos acceder a esto porque necesitamos que los bancos, como los creadores, como los ministerios, puedan entender cuál es la cadena de valor de cada una de estas empresas. ¿Se recuerda que empezamos con 34 subsectores? Bueno, es importante entender que cada sector no es lo mismo la artesanía o la producción de contenidos. Y a pesar de que cuando tú lo simplificas en una cadena de valor, cada instancia tiene características únicas. Y es por eso tan importante que lo podamos comprender. Un ejemplo rápido, en un trabajo que hicimos para el sur-sureste de México, nos juntamos con temas de política pública, con la Cámara de Comercio, con los artesanos, con la academia. ¿Y qué sucedía? La academia había hecho unos cursos increíbles que les enseñaba a los artesanos cómo desarrollar sus proyectos. Y los artesanos le decían, yo no quiero que me enseñes a desarrollar mi proyecto, yo quiero que me enseñes a venderlo. Y entonces la Cámara de Turismo, ¿no? Decía, no, yo hago eventos e invito a los artesanos. Los artesanos iban, ¿y qué pasaba? No podían vender sus productos, ¿por qué? Porque no estaban bancarizados. Entonces la gran pregunta es, ¿quién es el responsable? O sea, ¿en qué parte de la cadena de valor, a qué ministerio le corresponde la solución de la bancarización en ese caso? Bueno, aquí seguimos con la banca. Yo creo que el próximo panel es de los bancos, así que bueno que vean esto. Como les dije, en cada uno de estos sectores, el banco podría crear productos financieros que sean accesibles para ellos, pero por eso es tan importante que se pueda hablar y diseñar estos productos. Algunos de ellos ya están diseñados, pero por el poco entendimiento realmente no llega a nuestros emprendedores. Y ahora vamos a hablar sobre el impacto económico del sector audiovisual, ya que este sector es uno con el mayor crecimiento a nivel mundial, un 15%, y hoy hablamos, en el panel pasado hablamos de la inteligencia artificial, y cuando el sector de los contenidos, yo le digo el sector de los contenidos porque abarca muchos sectores, se suma la inteligencia artificial, vamos a ver que va a aumentar en un 30%. Por eso tenemos que estar listos y preparados para lo que viene. Poco hablamos, cuando hablamos de los sectores creativos,
del sector de los videojuegos. El sector de los videojuegos hoy en día es uno de los sectores más relevantes que tienen las industrias culturales y creativas en términos de monetización. Por ejemplo, sobrepasa la música, sobrepasa el cine, los festivales que ahora están de moda otra vez, la gente quiere ver las cosas en vivo, pero sin embargo, todavía los videojuegos está siendo el líder y América Latina está en el tercer peldaño. Esto puede cambiar, ya que vimos recientemente que los países árabes están comenzando a comprar estas compañías. Así que, ojo, nos tenemos que poner pilas allí. Y también el tema de los juegos móviles. Tenemos que entender que las mujeres, igual que los hombres, o sea, los dos por igual, jugamos videojuegos. Y esto se puede, de alguna manera, cambiar esta narrativa porque los videojuegos tienen lo que se llama la gamificación, que se puede, o sea, puede pasar del entretenimiento, el uso de estos móviles, a la educación, a temas de salud, etcétera. Solo un pantallazo rápido. ¿Qué significa realmente si Asia está liderando los temas de los videojuegos? Bueno, en China, por ejemplo, hay más de 6.111 estudios de videojuegos y cada uno de ellos tiene casi 1.000 personas trabajando en ellos. O sea que es grandísimo, o sea que nos toca bastante por hacer en ese tema. Y para los incrédulos, ¿no?, que dicen, no, pero que los videojuegos, ¿qué realmente va a traer impacto económico a mi país? Polonia, con una población similar a la de Perú, genera más de 1.000 millones al año en juegos. Entonces sí podemos invertir, pero ¿por qué? Porque los juegos tienen música, tienen arte, tienen narrativa y de hecho hay muchos psicólogos trabajando en la industria de los videojuegos. Bueno, en la región se calcula que en el 2019 se invirtieron unos 5.7 mil millones de dólares en producciones audiovisuales. Y esto tuvo un impacto en más de 1.600.000 empleos, directos e indirectos. O sea, estas cifras se oyen como gigantes, pero ¿qué realmente significa esto? Los empleos, el impacto directo y el impacto indirecto, como ven, el directo son los artistas, la producción, todos los que están detrás de cámara, pero el impacto indirecto duplica lo que realmente se invierte en esta producción. En México puede llegar hasta el 88%, en Brasil el 79%. ¿Y de qué se trata? Son estos servicios, por ejemplo, si vamos a hacer un set, ¿no?, y vamos a ir a comprar telas para desarrollar ese set, eso es un impacto indirecto, o la publicidad como tal. Pero hay otra contribución y un fenómeno súper interesante que está pasando hoy, que es el efecto spillover, que es un efecto que es muy difícil de medir, pero es uno de los más grandes. Y aquí les voy a contar varios ejemplos para que entendamos, ¿no? 1 de cada 5 personas escoge su destino para vacacionar con base en lo que ve en la pantalla. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Reino Unido, este efecto spillover que hizo cuando se hizo la película Harry Potter aumentó aproximadamente un 230% esas ganas de ir a ver y visitar los lugares donde se había inspirado la película, donde se había filmado, etcétera, ¿no? Otro caso que es muy interesante es el caso de Ciudad de México. Quizás ustedes han escuchado el desfile de muertos. Este desfile no existía. Esta película en el 2015 crea básicamente como un desfile en la ciudad. Y el próximo año la ciudad como tal decide cómo recrear este desfile cada año. Y básicamente el primer año que se recrea aumenta un 9.4% de turistas internacionales. Entonces, definitivamente es muy interesante ver cómo hay una asociatividad entre el turismo y las industrias culturales y creativas. Otro caso es el de Medellín, donde, bueno, aquellos que tienen chicos seguramente habrán escuchado esta película de Disney, Encanto, y de repente se saben las canciones, pero Medellín decide hacer alumbrados inspirados en esta película y esto atrajo aproximadamente un 41% más de turistas a Medellín. Entonces, todo esto, y esto aquí es un pantallazo de todo el impacto que realmente puede tener una película en un país.
¿Y por qué? Porque hay más de 150 artesanos trabajando en este caso para esta película, se compraron o se desarrollaron X cantidad de textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es importante acá? Poder medir el impacto realmente que trae el sector audiovisual, por supuesto, entendiendo también el efecto spillover, que ya lo hemos hablado. Pero para aquellos que les gustan más los números, ¿cómo podríamos sacar ese cálculo de este impacto indirecto? Por ejemplo, por cada 100 personas empleadas en la industria audiovisual, se emplean indirectamente entre 50 y 70 personas en otros sectores, ¿no? Y por cada $10 gastados se generan entre 6 y $9 en el resto de la cadena de valor de la industria audiovisual. Y es así como llegamos a todas estas cifras que yo les he estado compartiendo. Por cada 40 millones invertidos, por ejemplo, en los sectores audiovisuales, se genera un efecto de 108 millones. O sea, yo quiero que lo escuche sobre todo la banca para que cuando no pasemos la prueba de que estamos haciendo una película, entiendan que sí hay una ganancia y que sí hay un impacto económico. Pero ¿qué retos enfrenta la fuerza laboral de la industria audiovisual? A pesar de que sí, América Latina ha estado en vogue y tiene muchos proyectos interesantes del sector audiovisual, muchos ministerios dicen, no, pero ya ellos ya están haciendo plata, ¿por qué vamos a invertir más en este sector? Y en realidad necesitamos acelerar más el sector para realmente posicionarnos a nivel global, ¿no? Los retos son la ausencia de capacitación adecuada de la oferta educativa. Generalmente la gente que está dando las clases en este tipo de sectores no trabaja en la industria. Entonces hay una deficiencia de entendimiento de lo que realmente necesita el sector a lo que realmente necesitan para poder estar preparados cuando llegan todas estas plataformas a filmar en sus países. Bajo número de trabajadores con las habilidades requeridas, ausencia de regulaciones y políticas públicas capaces de retener y atraer el talento extranjero, que es muy importante intercambiar este conocimiento. Falta de acceso a las fuentes de financiamiento e inversión, que eso ya lo vimos, como les conté antes, y ausencia de regulaciones y derechos laborales para nuestros creadores. Aquí quiero que vean este slide porque es muy importante. 1 de cada 2 jóvenes no comprende un texto básico. Invertir en capital humano es urgente y eso es la realidad de nuestra región, de América Latina y el Caribe. En base a eso, nosotros comenzamos a pensar, ¿y qué podemos hacer para que las industrias culturales y creativas puedan de alguna manera invertir en ese capital humano o dar una oportunidad diferente? Y así, obviamente, después de un estudio que se realizó donde pudimos ver cuáles eran los puestos de trabajo con mayor demanda, aquí vimos cómo los efectos especiales eran no solamente importantes en los mercados más grandes y medianos, sino en los mercados más pequeños, donde crecía con mayor velocidad. Vimos que amplificar las voces de los grupos históricamente excluidos como mujeres, pueblos originarios, la comunidad afrodescendiente, la comunidad LGBTQ+, era importante. La gente quería verse reflejada en la pantalla. Yo quiero que me cuenten la historia de los pueblos dominicanos y la quiero ver en el cine, en las producciones audiovisuales, en los videojuegos, etc. Y así nace un proyecto que se llamó Sandbox Audiovisual, que se hizo en 6 regiones impactadas por el conflicto armado en Colombia, en colaboración con Netflix, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Cultura. En estos lugares, lo que nosotros vimos era jóvenes que nunca habían salido de sus pueblos. Ellos mismos nos contaban, aquí no ha venido nadie a ofrecer ningún tipo de educación. Y fue un fenómeno. Nosotros al principio pensábamos que iba a ser muy difícil encontrar a 1.500 jóvenes que participaran en este proyecto y se registraron más de 7.500 jóvenes. Hicimos un hackathon, fuimos a los lugares donde ellos se encontraban, sin embargo, habían jóvenes que pasaban 10 horas en moto o en lancha para llegar a esta iniciativa. Luego hicimos una selección y de estos jóvenes los pasamos para nivelarlos, ¿no? Básicamente utilizando la plataforma Creana, una plataforma online,
y luego se seleccionaron 100 jóvenes que fueron a Congo Film, que es una escuela de cine, y 2 semanas se quedaron allí, y luego fueron 2 semanas a hacer pasantías, ya que hicimos un partner con productoras, más de 20 productoras en Colombia que aceptaba a estos jóvenes. Un detalle aquí anecdótico e importante. El Ministerio de Cultura no quiso ser parte de este proyecto porque no cumplía las horas de matemática que se necesitaba para pasar o para dar un diploma. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para involucrar a estos jóvenes que nadie está mirando para no tener las estadísticas que les mostré antes. Y definitivamente le hicimos seguimiento por 1 año y la respuesta en la evaluación de impacto, que son muy importantes, es que 90% de estos jóvenes se quedaron trabajando en estas empresas o están haciendo su propia empresa en sus pueblos. Así que muy interesante proyectos como este que se puedan replicar, que se puedan llevar a regiones, no necesariamente a las ciudades más grandes, a ciudades más chicas. Y aquí vemos cómo este joven, que lo amo, se llama Neider, participó, luego de haber pasado por este proyecto, participó en el Mafis Málaga Festival, que es un festival que también atrae a jóvenes latinoamericanos. Para un poquito variar la conversación, para que no se queden con la idea de que solamente esto tiene que ver con los temas de contenido, aquí les doy un ejemplo de proyecto de urbanismo táctico que se hizo en Panamá, donde se involucra a la sociedad civil, a los artistas, un proyecto de muy bajo costo, pero que realmente tiene un antes y un después, porque aquí pueden ver una calle que era caótica, no se sabía ni por dónde iba la gente, ni por dónde iban los carros, se reportó muchísimos accidentes, y a través de esto se pudo convertir en un espacio realmente vivible, apreciado y hermoso, como pueden ver, ¿no? También pasa mucho el Distrito Creativo de Medellín, el Perpetuo Socorro, un lugar lleno de talleres mecánicos, pero que lamentablemente nadie lo había visto y se convirtió en una oportunidad, ¿no? Cuando mezclamos todo el tema de las industrias creativas, creando más de 40 proyectos y marcas, etc. Voy a adelantar un poquito rápido, pero ya no tenemos tanto tiempo. Y también hoy no se pueden perder la conferencia de Javier, que nos va a contar también cómo la música está transformando a Puerto Rico, con el caso de Bad Bunny. Aquí a los ejecutivos de este evento que les encanta este caso, y a mí también, ¿no? Pero ¿qué hace exitosa una política que apoya a emprendedores y detona crecimiento económico? Yo creo que aquí es un momento importante para reflexionar. Inversión y estrategias claras. Este es el caso de Corea. En 1998, Corea tenía un problema económico gravísimo y deciden que su estrategia es simplemente apoyar a las industrias culturales y creativas. ¿Qué sucede? Crean una ventanilla única. Deciden enfocarse en algunos sectores, no en los 34 sectores que les había comentado. Invierten en capital humano, invierten en nuevas tecnologías. Y bueno, y para que aquellos que se acuerdan de la canción de Gangnam Style, en el 2012 esto se hace un éxito viral, le da mucha visibilidad. Creo que fue uno de los videos más virales en YouTube en ese momento. Pero así van logrando poco a poco, pero sobre todo muy enfocados en invertir en capital humano con estas políticas públicas. También se dan préstamos a los sectores creativos y en el 2025 aspiran a ser el top 3 global del mundo. O sea, en resumen, en 2 décadas, un país que nadie tenía en mente, hoy en día es uno de los más relevantes en temas de contenido de industrias creativas. Y los sectores invertidos aquí están, son nada más 6 sectores. Entonces eso es para hacernos pensar estas playas tan maravillosas que tenemos aquí en República Dominicana, que yo he tenido el privilegio de ver, pero ¿cómo podemos pasar de un destino de playa a un hub creativo? Y para lograrlo tendríamos que multiplicar por 25 sus exportaciones creativas anuales para entrar a ese top 10 global. Quizás la meta de ustedes no sea esa. Pero la gran pregunta, si Corea lo logró, ¿por qué nosotros, aquí en República Dominicana, no lo podemos lograr? Bueno, yo espero que todos estén pensando, bueno, yo quiero ser parte de este top 10 global.
Ahora vamos a ver un poco, no sé cuántos emprendedores, si pueden levantar la mano, están hoy acá. Hay unos cuantos, ya estoy viendo que hay muchos. Bueno, excelente. Una pregunta que siempre me hacen cuando hago estas charlas es cómo se benefician los emprendedores creativos de las políticas públicas. Los artistas me dicen, yo no tengo nada que ver con eso no es problema mío, eso tiene que ver el gobierno. Pero en realidad es importante que los conozcan de cómo, como emprendedor, yo me puedo beneficiar de estas políticas públicas. ¿Por qué? Porque con instrumentos de política puedo acceder a fondos, a incentivos, a voucher creativo, que era un fondo que se hizo muy reconocido tanto en Argentina como en Paraguay. Hay apoyos a la educación, se generan más oportunidades de empleo y acceso a financiamiento. Hoy hablamos del efecto multiplicador de la industria de los contenidos. Este efecto es importante porque nos ayuda a vincularnos a otros sectores como el turismo, como la educación, el comercio y las tecnologías. Y juntos podemos crear estrategias en donde podamos medir el impacto. Las regulaciones actualizadas, porque es importante hablar de regulaciones, porque esto va a proteger a las creaciones y a los creadores. Si tú quieres competir y traer y exportar tu producto, si no está protegido, puede ser copiado. Entonces es muy importante que realmente las políticas nos ayuden a proteger a nuestros creadores latinoamericanos. La colaboración público-privada. La realidad es que los gobiernos por sí solos no lo van a lograr. No tienen el presupuesto para la demanda de creativos que necesitan financiamiento y que necesitan apoyo. Es por eso que el sector privado hoy en día cumple el rol más relevante que nunca se había conocido, porque muchos de estos artistas y creadores, al final de cuentas, van a trabajar en el sector privado. Es por eso que necesitamos unirnos con el sector privado para que participen activamente. El sector privado no puede reemplazar la misión del gobierno, pero el gobierno tiene un objetivo muy claro, que es facilitarle al sector privado para que el sector privado pueda desarrollar sus proyectos, sus emprendimientos. Y el trabajo intersectorial es algo que todavía es un talón de Aquiles, porque la cultura, si no se mezcla con el turismo, si no se entiende desde el punto de vista económico, si no se entiende desde el punto de vista social, y para eso necesitamos la colaboración estratégica de todos estos sectores y ministerios. Y para poder competir en este mundo global, definitivamente necesitamos tener a nuestros gobiernos también preparados para que nos lleven a estos mercados internacionales, que den visibilidad a los creadores, que podamos entrar en estos circuitos globales. Las cosas, o sea, el talento que hoy en día hay en República Dominicana, nadie mejor que ustedes lo conoce. Y tenemos que ser vendedores de nuestros talentos, de nuestra cultura, darlos a conocer. Bueno, ya estoy por terminar. Aquí les dejo esta publicación que hice recientemente de economía de los creadores, de los influencers, que es un tema que no pudimos tratar hoy, pero que también es muy interesante. Y tenemos esta publicación que te permite entender cómo es el mercado mexicano para coproducir con ellos. Y este evento que lo hicimos, y creo que esto es un reflejo de todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, de cómo mezclar a los creadores, a los desarrolladores de contenido, a los científicos, para que juntos podamos hablar de temas relevantes, como en este caso es el medio ambiente. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que hayan anotado algunos detalles para que juntos podamos construir la América Latina que nos imaginamos.